La mansión Montero era, sin duda, un monumento al éxito y el poder. Imponente, con sus muros de piedra blanca que se erguían como un bastión contra el paso del tiempo, era un reflejo de la vida que don Isidro Montero había construido a lo largo de los años. El salón principal, de techos altos y ventanales gigantes que ofrecían una vista privilegiada de Granada, estaba adornado con los más refinados muebles y objetos de arte. La luz del atardecer se filtraba a través de los cristales, tiñendo el ambiente de un resplandor dorado que hacía que todo, desde las cortinas de terciopelo hasta los candelabros de cristal, brillara con un aire de lujo inalcanzable. En el centro de la sala descansaba un piano de cola Steinway, cuya belleza y majestuosidad rivalizaban con la propia decoración. Era una pieza de prestigio, heredada de su familia y colocada allí más como símbolo de estatus que como un objeto de verdadero cariño. Don Isidro había sido un joven talentoso con el piano, pero esa pasión se había desvanecido con el paso de los años, sustituyendo la música por los negocios, por la conquista de mercados, por el éxito que le daba el control de su bodega vinícola. El piano, entonces, era solo una reliquia, un recordatorio de un tiempo que ya no existía. Esa noche, como tantas otras, la mansión estaba llena de invitados, empresarios, clientes potenciales, figuras influyentes de la alta sociedad granadina. Don Isidro los recibía con su habitual aire de superioridad y encanto. Sus palabras, como un fino vino, fluían suaves y cautivadoras. Hablaba de sus negocios, de sus éxitos, de sus logros. El ambiente estaba cargado de risas y conversaciones en un tono sofisticado y elegante, como si toda la vida de don Isidro estuviera bajo control. Pero si algo había en la mansión Montero que no se podía controlar, era el hecho de que, a pesar de todo su poder y riqueza, don Isidro se sentía profundamente solo. En un rincón, rodeado de su propio esplendor, el piano observaba en silencio. Pocas veces era tocado, y cuando lo era, don Isidro no podía evitar sentir un leve malestar, como si estuviera tocando algo que ya no pertenecía a su mundo. La música había sido un refugio para él en su juventud, pero esa juventud había quedado atrás, sepultada bajo años de decisiones frías y pragmáticas. El piano se había convertido en un símbolo vacío, una pieza de lujo sin valor real. Esa noche, mientras don Isidro se encontraba rodeado de su círculo de poder, una figura ajena al lujo y la ostentación pasaba casi desapercibida entre los sirvientes. Macarena Salas, una mujer de 35 años, recién contratada como limpiadora, se movía de un lado a otro en la mansión, casi invisible para todos. Su uniforme de trabajo, sencillo y modesto, la diferenciaba de los bien vestidos invitados, pero su presencia era necesaria para que todo estuviera en orden, para que el evento transcurriera sin inconvenientes. Ella conocía su lugar, y lo aceptaba sin reservas. Después de todo, no tenía muchas opciones. Vivía en el Albaicín con su madre enferma y necesitaba este trabajo como el aire que respiraba. Macarena nunca había tenido contacto directo con don Isidro, más allá de las escasas ocasiones en las que él la había visto pasar mientras ella limpiaba los pasillos. Ella se concentraba en lo suyo, moviéndose con agilidad por el salón, limpiando las mesas y puliendo los candelabros, como una sombra entre los lujos. Pero esa noche, algo en el aire era diferente. Mientras pasaba cerca del piano, algo la llamó. Sin quererlo, su mirada se detuvo en las teclas blancas y negras. No pudo evitarlo. Sus dedos, casi por voluntad propia, se posaron suavemente sobre ellas, recorriendo las teclas con una delicadeza que pocos habrían esperado. Macarena había aprendido a tocar el piano en su infancia, durante los años en que su padre, un guitarrista flamenco, la había acompañado con su guitarra en casa. Pero su vida había dado un giro drástico cuando la enfermedad de su padre la obligó a abandonar la música y a hacerse cargo de su familia. Años de sacrificio la habían llevado a este punto, trabajando en mansiones ajenas, limpiando lo que otros desechaban. Pero el piano, ese viejo piano que ahora tenía frente a ella, despertó en ella una nostalgia que no había sentido en mucho tiempo. No podía evitarlo. Era como si las teclas mismas le susurraran, como si el piano le pidiera ser tocado. Al principio, fue solo un susurro de notas, una melodía suave que creció en ella, tan natural como respirar. Cuando sus dedos comenzaron a moverse con fluidez, la música llenó el espacio vacío, capturando la atención de todos en la sala. Nadie sabía quién era ella, ni por qué estaba allí. Pero en ese momento, Macarena no era una simple limpiadora. Era una pianista, sumida en la belleza de lo que estaba creando. Las notas fluían como un río, y en el salón de la mansión Montero, el tiempo parecía detenerse. Don Isidro,
que en ese momento estaba conversando con un grupo de invitados, se detuvo en seco al escuchar la melodía. La música lo alcanzó como un golpe directo al corazón. No era solo técnica, era algo más, algo visceral, algo que lo conmovió de una manera que no esperaba. La melodía de Macarena, aunque simple, tenía una intensidad emocional que despertó algo en él, algo que creía haber olvidado hacía años. Los invitados, sorprendidos por la música que llenaba el salón, miraron en silencio. Era como si la habitación, antes llena de ruido y charla, se hubiera vaciado de todo lo superficial para dar paso a algo más profundo. Don Isidro, al igual que sus invitados, estaba completamente hipnotizado. Y, en un impulso, algo dentro de él reaccionó sin pensar. «Si tocas ese piano como una profesional, me casaré contigo», dijo con una risa que intentaba disfrazar la incomodidad de lo inesperado. Las palabras salieron de su boca como un reto, como una apuesta absurda. Nadie esperó que él hablara en serio. Nadie esperaba que Macarena lo tomara de alguna manera. La sala estalló en risas, como si fuera una broma ingeniosa. Pero Macarena, al escuchar esas palabras, sintió una chispa dentro de ella. No fue la burla lo que la afectó, sino la insinuación de que ella era tan solo una sirvienta, incapaz de alcanzar el nivel de aquellos que estaban presentes en la sala. Algo en su interior cambió. Ya no iba a permitir que el poder y la arrogancia de don Isidro la redujeran a ser solo un instrumento en su juego. Aquello no era solo un desafío a su destreza musical, era un desafío a su dignidad. Macarena, sin pensarlo más, se alejó del piano y salió del salón, sin mirar atrás. Pero en su mente, algo comenzaba a formarse, una idea que no la dejaría en paz. Nadie la había visto como alguien capaz de más. Tal vez, solo tal vez, esta era su oportunidad para demostrarlo. Si te sorprendió este giro inesperado, suscríbete y comparte esta historia con tus amigos. Lo que sigue es aún más impactante. Macarena se detuvo en el umbral del salón, el sonido de las risas y las conversaciones flotando en el aire. En sus manos, la música parecía ser algo ajeno, casi como un recuerdo lejano, pero en su interior sabía que no podía dejar escapar la oportunidad que el destino le había ofrecido. La apuesta que don Isidro había hecho, tan impulsiva y aparentemente insustancial, se había convertido en algo mucho más significativo. Para ella, no se trataba de ganar un juego o hacer que cumpliera su palabra, sino de algo mucho más personal, demostrar su valía. La sala, llena de invitados que reían y charlaban entre sí, parecía irreal en comparación con el mundo que Macarena estaba a punto de crear. Respiró hondo, sus manos temblando ligeramente, pero cuando se acercó al piano, algo dentro de ella se calmó. Las teclas, tan familiares, la invitaron a continuar, a dejar que sus dedos danzaran por el instrumento como lo hacían en sus sueños más íntimos. Con un suspiro, Macarena comenzó a tocar. Al principio, fue una melodía suave, casi tímida, como si estuviera poniendo a prueba las aguas de su propio talento. Pero pronto, el piano se convirtió en un reflejo de su alma. Cada acorde que tocaba estaba impregnado con años de sacrificio, de sueños guardados, de recuerdos de su padre, de la vida que había dejado atrás. La música fluía con la misma naturalidad con la que respiraba. No era solo una habilidad técnica, era una liberación, un grito de todo lo que había estado guardando por años. Don Isidro, que al principio había observado con una ligera sonrisa de superioridad, pronto quedó absorto por la música que llenaba el salón. Cada nota era una chispa de algo que no entendía, pero que lo tocaba profundamente. Se sintió como un espectador, como si de repente todo en su vida estuviera en suspenso, esperando que Macarena tocara la siguiente nota para seguir adelante. Algo en él se agitó, algo que había estado dormido desde que dejó la música atrás. Sus ojos, que antes solo veían a Macarena como una simple empleada, comenzaron a ver a la mujer que había dejado escapar sus sueños, su pasión, su arte. La empoderada, la valiente, la talentosa. Los invitados, inicialmente desconcertados por la presencia de Macarena en el centro de la sala, pronto quedaron en silencio. Nadie decía nada. No era necesario. La música lo decía todo. No importaba su estatus, su historia, sus orígenes. En ese momento, lo único que importaba era lo que sus manos, tan delicadas pero firmes, estaban creando. Don Isidro observaba cada movimiento de Macarena, casi como si temiera perderse algo. Lo que había comenzado como una broma había evolucionado a algo mucho más grande. Ella no solo tocaba el piano, estaba tocando su alma, su pasado, sus miedos y sus deseos. Y,
Por primera vez en años, don Isidro sintió que algo dentro de él se despertaba. Macarena no se detuvo. Sabía que no estaba tocando para impresionar a nadie, aunque los aplausos se comenzaron a llenar la sala fueron inevitables. Ella tocaba para sí misma, para devolverle algo a esa música que había perdido, para devolverle la voz a los sueños que había abandonado. Cada nota se convirtió en un acto de resistencia, un recordatorio de que su talento, aunque oculto por tanto tiempo, nunca se había ido. Don Isidro, movido por una emoción que no podía comprender, se levantó y caminó hacia el piano. Los murmullos a su alrededor cesaron en cuanto él dio el primer paso. Todos los ojos se dirigieron a él, pero él ya no estaba interesado en las opiniones de los demás. Lo único que veía era a Macarena, sentada allí, tocando con una pasión que lo desarmaba. Cuando la última nota de la pieza se desvaneció en el aire, el silencio que siguió fue absoluto. No había risas, no había murmullos, solo una quietud que se sentía profunda. Los ojos de don Isidro se encontraron con los de Macarena. En ellos no había vergüenza, ni incomodidad, ni humillación. Había algo mucho más fuerte, dignidad, y un reconocimiento mutuo que no se podía poner en palabras. Don Isidro, sin poder evitarlo, rompió el silencio con una risa nerviosa. Eso fue increíble, dijo, sin saber bien cómo seguir. La incredulidad se reflejaba en su rostro, y por un momento se sintió pequeño ante la grandeza que había presenciado. Macarena, sin decir una palabra, simplemente levantó la mirada. No buscaba su aprobación. No necesitaba que le dijera que era talentosa. El piano, la música, el momento, hablaban por ella. Había demostrado algo mucho más grande, su propia identidad. Sin embargo, la atmósfera cambió cuando don Isidro, al darse cuenta de lo que había dicho, se sintió impulsado a hacer un comentario que sorprendió incluso a él mismo. En su mente, las palabras fueron solo un desafío más, una forma de romper la tensión que se había formado en el aire. Bueno, Macarena, si eres tan buena como dicen, ¿qué te parece si lo hacemos oficial? Dijo, con una mezcla de incredulidad y desafío. Macarena lo miró, con una calma absoluta en sus ojos. Ya no se trataba de un reto tonto, de una broma lanzada a la ligera. Había algo real en lo que él había dicho, algo que Macarena podía percibir a través de su mirada. Pero su respuesta fue firme. ¿Y qué te hace pensar que una apuesta así puede definirme? Respondió ella con serenidad. Don Isidro quedó sorprendido por su respuesta, pero algo en su interior lo hizo sonreír. Había algo mucho más profundo en Macarena de lo que él había imaginado. Y aunque todavía no entendía por completo lo que estaba sucediendo, sabía que, de alguna manera, esto no era solo un juego. Macarena y don Isidro, dos mundos completamente diferentes, se habían encontrado a través de la música. Y lo que ninguno de los dos sabía era que ese momento de conexión sería solo el principio de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Te está enganchando la historia? No te pierdas lo que sucede después. Dale like y comparte para que más personas se sumen a la aventura. La mansión Montero seguía siendo el epicentro de la alta sociedad granadina, donde cada evento organizado por don Isidro atraía la atención de empresarios, políticos y figuras influyentes. Sin embargo, lo que antes era un lugar de admiración, ahora comenzaba a verse a través de una lente diferente. Los rumores, como la niebla de la mañana, se colaron entre las paredes de la mansión y salieron al mundo exterior, contaminando las conversaciones en cada rincón de la ciudad. Los primeros murmullos fueron discretos, casi imperceptibles, pero pronto la historia comenzó a tomar fuerza. Los periodistas, siempre atentos a cualquier escarceo en las élites, no tardaron en captar la más mínima señal de una conexión entre don Isidro y Macarena. Sin embargo, lo que al principio parecía un simple rumor se transformó rápidamente en una historia retorcida que distorsionaba la realidad. Don Isidro Montero, viudo millonario, comienza una relación con su limpiadora, decía el titular del periódico local. Era solo el comienzo. La prensa no tardó en agregar más condimentos a la historia, sugiriendo que la conexión entre Macarena y don Isidro no era simplemente profesional o artística, sino algo mucho más íntimo. Las páginas de los diarios se llenaron de comentarios especulativos, de insinuaciones sobre su relación. Un vínculo que, en un principio, había surgido de la admiración por el talento de Macarena, ahora era pintado como un acto de indulgencia del hombre rico hacia la mujer de clase baja. Don Isidro, que siempre había mantenido su vida privada bajo control, comenzó a sentir la presión de las palabras que circulaban fuera de su control.
Por supuesto, no era la primera vez que su nombre aparecía en los medios, pero esta vez el foco estaba puesto en su humanidad, en sus emociones, en sus decisiones personales. Esto lo aterraba más que cualquier crítica a su bodega o a sus negocios. Las acusaciones, aunque vacías, comenzaban a colarse en las conversaciones de su círculo social. En un día particularmente tenso, mientras don Isidro estaba en su despacho revisando algunos informes de la bodega, el teléfono no dejó de sonar. Primero fue Vicente Ortega, su director comercial, con preguntas sobre cómo manejar los rumores que estaban afectando las ventas en algunas de sus cuentas clave. Luego fue Ana Luz, su joven responsable de marketing, que le hablaba de las reacciones de los clientes más exclusivos de la bodega. Muchos de ellos se sentían incómodos con la atención mediática que rodeaba a don Isidro, y eso afectaba directamente sus inversiones. Don Isidro se levantó de la silla, caminando por su oficina con las manos entrelazadas detrás de la espalda, buscando aire fresco en la ventana. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. A lo largo de los años, había sabido manejar la opinión pública, especialmente cuando se trataba de sus negocios. Pero ahora, la situación era diferente. Macarena, una mujer que había entrado en su vida como una sombra, ahora ocupaba un lugar mucho más grande en su mundo. Y lo que más le perturbaba no era la presión social, sino el pensamiento de que le estaba exponiendo a algo que no merecía. Mientras tanto, en los cafés y restaurantes de la ciudad, las conversaciones giraban sobre la figura de Macarena, esa misteriosa limpiadora que había encantado a don Isidro. Cada vez que alguien mencionaba su nombre, las palabras se cargaban de un tono de sorpresa y desaprobación, aunque nunca explícito. Los rumores decían que don Isidro la había elevado por su talento, pero algunos sugerían que su relación con ella era algo más que un simple descubrimiento artístico. En los círculos de poder, las sonrisas se volvían más tensas, las miradas más desconfiadas. Uno de los amigos cercanos de don Isidro, el mismo que había acompañado su ascenso en los negocios, comentó a su esposa en una reunión privada: ¿Has oído lo que se dice de Montero y su limpiadora? Es una lástima. Siempre fue un hombre de principios, pero ahora, ¿a qué está jugando? Don Isidro podía escuchar sus voces en la distancia, aunque no directamente. Los ecos de esas palabras parecían resonar en cada rincón de su vida. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Un juego de palabras, un rumor sin fundamento, había comenzado a socavar la base de todo lo que había construido. Macarena, sin saberlo, estaba en el centro de una tormenta mediática que amenazaba con arrastrarla a ella también. La prensa no solo estaba atacando su imagen, sino también a su credibilidad como hombre de negocios. Una tarde, mientras Macarena limpiaba la biblioteca de la mansión, don Isidro entró en la sala, visiblemente agitado. A pesar de las preocupaciones que pesaban sobre él, se acercó a ella, como si intentara encontrar una respuesta en la única persona que no le juzgaría. «Macarena, necesito hablar contigo», dijo, su voz más grave de lo habitual. Macarena lo miró desde su lugar, limpiando una mesa. Aunque las dudas llenaban el aire, ella no dijo nada. Sabía lo que se estaba gestando fuera de la mansión. Había escuchado los rumores, pero no era esa la razón por la que su mente estaba ocupada. Había algo más profundo en juego: su talento, su dignidad, su futuro. «¿Qué vamos a hacer con todo esto?», preguntó don Isidro, sin poder ocultar su preocupación. Las palabras eran sencillas, pero cargadas de incertidumbre. Macarena, sin perder la calma, lo miró fijamente y luego respondió con una serenidad que sorprendió a don Isidro. «Lo que hemos hecho siempre, don Isidro, seguir adelante. La música no necesita excusas. Lo que importa es lo que hacemos con lo que tenemos, y lo que hemos construido aquí no se borra con palabras». El silencio se hizo presente entre ellos. Don Isidro se quedó sin palabras por un momento, mirando a Macarena. En su rostro vio una determinación que, por primera vez, se sentía más fuerte que cualquier crítica externa. Macarena, con su propia vulnerabilidad, había encontrado en su talento una respuesta a todo lo que los demás intentaban destruir. Pero en su interior, don Isidro sabía que las decisiones que tomaría en los próximos días cambiarían no solo su vida, sino la de Macarena. ¿Crees que los rumores afectan las decisiones de la gente? No te pierdas lo que vendrá. Suscríbete y comparte para apoyar esta historia. Los días siguientes al escándalo mediático fueron un torbellino para Macarena. Desde que los rumores sobre su relación con don Isidro comenzaron a circular, su vida se había transformado en un caos. La prensa la acosaba sin piedad, acampando a las puertas de la mansión Montero,
esperando captar alguna imagen comprometedora, alguna palabra que alimentara el morbo. Los flashes de las cámaras no la dejaban en paz, y los periodistas, con su mirada de aves rapaces, la rodeaban cada vez que salía a la calle. Preguntas invasivas, comentarios cargados de juicio, gritos que la llamaban desde todos los rincones. Ella ya no podía caminar por Granada sin que los murmullos la siguieran. Su madre, Dolores, observaba todo desde el refugio de su casa en el Albaicín con creciente preocupación. La vida que había logrado darle a su hija, aunque modesta, siempre había estado protegida de los ojos curiosos de la alta sociedad. Ahora, ese mundo que parecía tan lejano, de alguna manera había invadido su hogar. Los rumores sobre Macarena y don Isidro comenzaban a ser discutidos en cada esquina del barrio. Dolores, una mujer sabia y protectora, había comenzado a temer por la seguridad de su hija. Ella veía lo que los demás no veían. No era solo una cuestión de su hija siendo usada como un juguete en una historia de ricos y poderosos, sino el daño emocional que todo esto podría causarle. Una tarde, mientras Macarena se sentaba en el comedor, mirando a través de la ventana, su madre se acercó, su rostro sombrío. Dolores ya no podía ignorar la creciente tensión que rodeaba a su hija. Dolores, con voz quebrada. Macarena, hija, todo esto no está bien. No te mereces ser el centro de este circo. Don Isidro, no lo sé, hija. ¿Estás segura de lo que estás haciendo? Los rumores son cada vez más fuertes. ¿Sabes lo que dicen en el barrio? La gente empieza a cuestionar tus intenciones. Macarena, con una calma casi sobrehumana, levantó la mirada. Aunque las palabras de su madre eran duras, sabía que venían de un lugar de amor y preocupación. Pero había algo dentro de ella que no podía callar, algo que la impulsaba a seguir adelante. Macarena, con determinación. Lo que dice no tiene importancia, mamá. Yo sé lo que soy, sé lo que he logrado. La música no necesita la aprobación de nadie más. Don Isidro no me ha obligado a nada. Mi carrera es mía, y nadie va a quitármela, ni los rumores, ni los juicios. Dolores, con lágrimas en los ojos. Pero hija, si sigues así, te están utilizando. No es solo tu carrera, es tu dignidad. No puedo soportar pensar que alguien te haga daño. Macarena, a pesar del dolor que veía en los ojos de su madre, sintió una fuerza interna que nunca había experimentado. Su madre había sufrido mucho a lo largo de su vida, y Macarena comprendía que, en su deseo de protegerla, a veces la sobreprotegía. Pero Macarena ya no era una niña. La música había sido su refugio, y no iba a dejar que nada ni nadie la apartara de lo que había comenzado. Macarena, con una sonrisa suave. Mamá, lo que hacemos con nuestra vida no depende de lo que los demás digan. He pasado toda mi vida haciendo sacrificios por los demás. Ahora, es el momento de hacer lo que yo quiero, lo que me hace feliz. Y eso es la música. Dolores, con lágrimas en los ojos, pero decidida. No quiero verte sufrir. Hija, no quiero que este mundo te haga daño. Macarena se levantó y abrazó a su madre, sintiendo el peso de todo lo que había sufrido a lo largo de su vida. Pero sabía que este era su momento. No podía dar marcha atrás, no ahora que había encontrado algo que realmente le pertenecía. Macarena, te prometo que no dejaré que me hagan daño. Esta vez, voy a pelear por lo que quiero. Esa misma noche, cuando Macarena llegó a la mansión Montero para continuar con su práctica de piano, se encontró con don Isidro en el salón. Él estaba esperando, con una copa de vino en la mano, pero su rostro reflejaba la tensión de los últimos días. Sabía que el escándalo que había desatado, de alguna manera, afectaba más a Macarena que a él. Aunque estaba dispuesto a enfrentarse a la tormenta mediática, su mayor temor era que ella se viera atrapada por las consecuencias de sus propios errores. Don Isidro, con tono serio, mirando a Macarena. Macarena, sé que esto está haciendo mucho para ti. La prensa, los rumores. Pero quiero que sepas que lo que pasó entre nosotros no es lo que dicen. No me importa lo que piensen los demás. Quiero que sigas adelante con tu carrera, no por mí, sino por ti, porque te lo mereces. Macarena lo miró, sus ojos fijos en él. A pesar de las presiones externas, algo en su voz, en su mirada, la calmó. No estaba sola en esto. Aunque el mundo tratara de empujarla hacia atrás, él estaba dispuesto a sostenerla. Macarena sintió una oleada de gratitud hacia él, pero también una profunda necesidad de ser fiel a sí misma. Macarena, con firmeza. Lo sé, don Isidro, y agradezco lo que has hecho por mí. Pero esto es más grande que los rumores. Es mi vida,
mi música. No dejaré que los demás decidan lo que soy. Voy a seguir mi camino, no porque tú me lo digas, sino porque es lo que debo hacer. Don Isidro, al ver la determinación en su rostro, comprendió que no podía protegerla de todo, pero sí podía darle el espacio que necesitaba para ser quien realmente era. Don Isidro, con una sonrisa triste. Entonces, adelante. Te apoyaré en todo lo que necesites. Pero prométeme algo, no dejes que esto te destruya. La música, Macarena, siempre será lo más importante. No permitas que nada, ni nadie, te haga perder eso. Macarena, con una sonrisa decidida. Lo prometo. Macarena está a punto de enfrentarse a su mayor reto. No te lo pierdas. Comparte este video y sigue el canal para descubrir qué pasará a continuación. Los días siguientes al escándalo mediático fueron un torbellino para Macarena. Desde que los rumores sobre su relación con Don Isidro comenzaron a circular, su vida se había transformado en un caos. La prensa la acosaba sin piedad, acampando a las puertas de la mansión Montero, esperando captar alguna imagen comprometedora, alguna palabra que alimentara el morbo. Los flashes de las cámaras no la dejaban en paz, y los periodistas, con su mirada de aves rapaces, la rodeaban cada vez que salía a la calle. Preguntas invasivas, comentarios cargados de juicio, gritos que la llamaban desde todos los rincones. Ella ya no podía caminar por Granada sin que los murmullos la siguieran. Su madre, Dolores, observaba todo desde el refugio de su casa en el Albaicín con creciente preocupación. La vida que había logrado darle a su hija, aunque modesta, siempre había estado protegida de los ojos curiosos de la alta sociedad. Ahora, ese mundo que parecía tan lejano, de alguna manera había invadido su hogar. Los rumores sobre Macarena y Don Isidro comenzaban a ser discutidos en cada esquina del barrio. Dolores, una mujer sabia y protectora, había comenzado a temer por la seguridad de su hija. Ella veía lo que los demás no veían. No era solo una cuestión de su hija siendo usada como un juguete en una historia de ricos y poderosos, sino el daño emocional que todo esto podría causarle. Una tarde, mientras Macarena se sentaba en el comedor, mirando a través de la ventana, su madre se acercó, su rostro sombrío. Dolores ya no podía ignorar la creciente tensión que rodeaba a su hija. Dolores, con voz quebrada. Macarena, hija, todo esto no está bien. No te mereces ser el centro de este circo. Don Isidro, no lo sé, hija, ¿estás segura de lo que estás haciendo? Los rumores son cada vez más fuertes. ¿Sabes lo que dicen en el barrio? La gente empieza a cuestionar tus intenciones. Macarena, con una calma casi sobrehumana, levantó la mirada. Aunque las palabras de su madre eran duras, sabía que venían de un lugar de amor y preocupación. Pero había algo dentro de ella que no podía callar, algo que la impulsaba a seguir adelante. Macarena, con determinación. Lo que dice no tiene importancia, mamá. Yo sé lo que soy, sé lo que he logrado. La música no necesita la aprobación de nadie más. Don Isidro no me ha obligado a nada. Mi carrera es mía, y nadie va a quitármela, ni los rumores, ni los juicios. Dolores, con lágrimas en los ojos. Pero hija, si sigues así, te están utilizando. No es solo tu carrera, es tu dignidad. No puedo soportar pensar que alguien te haga daño. Macarena, a pesar del dolor que veía en los ojos de su madre, sintió una fuerza interna que nunca había experimentado. Su madre había sufrido mucho a lo largo de su vida, y Macarena comprendía que, en su deseo de protegerla, a veces la sobreprotegía. Pero Macarena ya no era una niña. La música había sido su refugio, y no iba a dejar que nada ni nadie la apartara de lo que había comenzado. Macarena, con una sonrisa suave. Mamá, lo que hacemos con nuestra vida no depende de lo que los demás digan. He pasado toda mi vida haciendo sacrificios por los demás. Ahora, es el momento de hacer lo que yo quiero, lo que me hace feliz. Y eso es la música. Dolores, con lágrimas en los ojos, pero decidida. No quiero verte sufrir. Hija, no quiero que este mundo te haga daño. Macarena se levantó y abrazó a su madre, sintiendo el peso de todo lo que había sufrido a lo largo de su vida. Pero sabía que este era su momento. No podía dar marcha atrás, no ahora que había encontrado algo que realmente le pertenecía. Macarena, te prometo que no dejaré que me hagan daño. Esta vez, voy a pelear por lo que quiero. Esa misma noche, cuando Macarena llegó a la mansión Montero para continuar con su práctica de piano, se encontró con don Isidro en el salón. Él estaba esperando, con una copa de vino en la mano, pero su rostro reflejaba la tensión de los últimos días.
Sabía que el escándalo que había desatado, de alguna manera, afectaba más a Macarena que a él. Aunque estaba dispuesto a enfrentarse a la tormenta mediática, su mayor temor era que ella se viera atrapada por las consecuencias de sus propios errores. Don Isidro, con tono serio, mirando a Macarena. Macarena, sé que esto está haciendo mucho para ti. La prensa, los rumores. Pero quiero que sepas que lo que pasó entre nosotros no es lo que dicen. No me importa lo que piensen los demás. Quiero que sigas adelante con tu carrera, no por mí, sino por ti, porque te lo mereces. Macarena lo miró, sus ojos fijos en él. A pesar de las presiones externas, algo en su voz, en su mirada, la calmó. No estaba sola en esto. Aunque el mundo tratara de empujarla hacia atrás, él estaba dispuesto a sostenerla. Macarena sintió una oleada de gratitud hacia él, pero también una profunda necesidad de ser fiel a sí misma. Macarena, con firmeza, lo sé, don Isidro, y agradezco lo que has hecho por mí. Pero esto es más grande que los rumores. Es mi vida, mi música. No dejaré que los demás decidan lo que soy. Voy a seguir mi camino, no porque tú me lo digas, sino porque es lo que debo hacer. Don Isidro, al ver la determinación en su rostro, comprendió que no podía protegerla de todo, pero sí podía darle el espacio que necesitaba para ser quien realmente era. Don Isidro, con una sonrisa triste. Entonces, adelante. Te apoyaré en todo lo que necesites. Pero prométeme algo, no dejes que esto te destruya. La música, Macarena, siempre será lo más importante. No permitas que nada, ni nadie, te haga perder eso. Macarena, con una sonrisa decidida. Lo prometo. Macarena está a punto de enfrentarse a su mayor reto. No te lo pierdas. Comparte este video y sigue el canal para descubrir qué pasará a continuación. El viento frío de la mañana parecía presagiar lo peor. Macarena se despertó en la mansión Montero, como todos los días desde que don Isidro la había invitado a quedarse allí. Pero hoy había algo diferente en el aire. El reloj avanzaba lentamente hacia el mediodía y la atmósfera se sentía densa, como si todo estuviera a punto de estallar. No lo sabía aún, pero esa mañana sería el comienzo de una nueva tragedia en su vida. Había estado trabajando incansablemente en su composición más preciada, Soleares para un adiós. Cada acorde, cada nota, era un pedazo de su alma, un homenaje a su padre, a la vida que había tenido que abandonar en busca de estabilidad para su familia. La partitura, cuidadosamente guardada en un baúl bajo su cama, era más que un simple conjunto de notas. Era su legado, su conexión con el pasado, y lo que la impulsaba a seguir adelante con su sueño de ser pianista profesional. Esa mañana, al abrir el baúl donde guardaba sus partituras, Macarena notó algo extraño. El baúl estaba abierto, y al revisar en su interior, una ola de pánico la invadió. Soleares para un adiós había desaparecido. En su lugar, solo quedaban papeles dispersos, partituras viejas, esbozos de otras composiciones, pero no su pieza más importante. Los temores de toda su vida se materializaron en ese instante. Las manos le temblaron, la respiración se aceleró. ¿Quién había entrado en su habitación? ¿Qué estaban buscando? En su mente, rápidamente, pasó por todas las posibilidades. Sabía que alguien había estado observándola, había estado esperando el momento perfecto para robar lo que le pertenecía. Y aunque el miedo la invadía, también sentía algo más, una furia silenciosa, que crecía en su interior como un incendio que no se podía apagar. El robo de su partitura más importante no solo representaba la pérdida de su trabajo más personal, sino que también ponía en riesgo su futuro como pianista. Si alguien había robado su pieza original, podría manipularla y acusarla de plagio. Eso significaría el fin de su carrera antes incluso de haber comenzado. El miedo la paralizó por un momento, pero solo por un instante. Cuando don Isidro llegó esa tarde a la mansión, encontró a Macarena en el salón, visiblemente alterada. El rostro de ella, pálido y tenso, lo inquietó inmediatamente. Sabía que algo grave estaba sucediendo. Don Isidro, con voz grave y preocupada. Macarena, ¿qué pasa? Te veo tan preocupada. Macarena, con los ojos llenos de angustia, le entregó la única pista que quedaba, unas partituras arrugadas que había encontrado en su baúl. Soleares para un adiós ya no estaba allí. Macarena, con voz quebrada. Alguien ha robado mi partitura, don Isidro. La única que realmente importa. La única que tenía valor. Don Isidro, con furia contenida. ¿Quién? ¿Cómo ha podido pasar esto? Macarena no tenía respuestas.
Solo un nudo en el estómago y la sensación de que todo lo que había trabajado durante tantos años ahora se desmoronaba frente a sus ojos. Pero lo que no sabía era que este robo podría ser la oportunidad de descubrir algo mucho más grande, algo que estaba relacionado con su pasado, con los oscuros secretos de los que había intentado alejarse. Don Isidro, viendo la desesperación en los ojos de Macarena, comprendió que esta situación iba más allá de un simple robo. Sabía lo que Soleares para un adiós representaba para ella, y no iba a permitir que todo lo que había construido se destruyera así de fácil. Don Isidro, con firmeza, no voy a dejar que esto te destruya. Macarena, vamos a recuperar esa partitura. Yo me encargaré de todo. Macarena lo miró, sorprendida por la certeza en su voz. Aunque la angustia seguía apoderándose de ella, un pequeño rayo de esperanza surgió al escuchar esas palabras. Don Isidro no la iba a abandonar en este momento tan crucial, no solo como empresario, sino como alguien que, de alguna manera, la comprendía, y estaba dispuesto a ayudarla a recuperar lo que le pertenecía. Macarena, con voz decidida, aunque aún temblorosa, no sé por dónde empezar, pero quiero encontrarla, don Isidro. No dejaré que me quiten lo único que realmente tengo. Don Isidro, con una sonrisa calmada. Lo haremos juntos. Primero, averigüemos quién está detrás de esto. No te preocupes. Vamos a hacerlo bien, sin que nadie lo note. Recuperaremos lo perdido, te lo prometo. Macarena asintió, reconociendo que ahora no estaba sola en esta batalla. Don Isidro estaba dispuesto a ir tan lejos como fuera necesario para ayudarla, y ella se sentía agradecida, aunque sabía que lo que vendría a continuación podría poner en peligro más que su música. No dejes que te cuenten lo que pasa. Comparte este video y suscríbete para no perderte la continuación. A pesar de los desafíos que se acumulaban sobre sus hombros, Macarena decidió que no podía rendirse. El concierto benéfico, con todo lo que representaba, debía seguir adelante. No solo era una oportunidad para reivindicar su talento, sino también una manera de demostrar al mundo, a los escépticos y a aquellos que la habían juzgado, que nada ni nadie podría arrebatarle sus sueños. El evento estaba programado para el próximo mes en el prestigioso Auditorio Manuel de Falla, y la presión no hacía más que aumentar. Había mucha en juego: la reputación de la bodega Montero, la oportunidad de Macarena de finalmente ganar el respeto que merecía como pianista y, sobre todo, el desafío personal de superar todos los obstáculos que se interponían en su camino. Escena en la mansión Montero, con don Isidro y su equipo de trabajo. Don Isidro, sabiendo que los tiempos eran difíciles y que cada detalle debía ser cuidado al máximo, reunió a su equipo en el salón principal de la mansión para discutir los últimos preparativos. Ana Luz, su eficiente responsable de marketing, presentó los detalles logísticos, mientras Vicente Ortega, el director comercial, hablaba de los patrocinios y los invitados importantes que asistirían. Pero el rostro de don Isidro reflejaba algo más que preocupación por los detalles organizativos. A pesar de la preparación meticulosa, el robo de la partitura seguía rondando su mente. Cada vez que pensaba en la pieza Soleares para un adiós, no podía evitar preguntarse si Macarena sería capaz de tocarla sin el apoyo tangible de su obra más valiosa. El miedo de que algo ocurriera durante el concierto lo mantenía en alerta, pero había algo más. Quería que Macarena tuviera la oportunidad de brillar, sin importar lo que los demás pensaran. Don Isidro, con voz grave, mirando a su equipo: quiero que este concierto sea un éxito rotundo. Macarena no solo representa la bodega Montero, sino algo mucho más grande: la música, el talento puro y la superación. Nadie, ni los rumores, ni los problemas que nos acechan, van a detenernos. Quiero que todo esté perfecto. Macarena ha trabajado muy duro para llegar aquí, y nosotros también. Ana Luz, con una sonrisa, mientras organizaba las listas. Estamos listos para ello, don Isidro. Las entradas se han vendido a un ritmo increíble, y las listas de espera superan las expectativas. Incluso hemos organizado una cobertura de prensa para asegurar que el evento sea cubierto adecuadamente. Vamos a mostrar al mundo que este concierto será un hito. Macarena, que había estado en silencio durante la reunión, asintió con determinación. A pesar de la preocupación por la pérdida de su partitura, no podía permitirse rendirse. Tenía que hacer ese concierto no solo por ella, sino por todos aquellos que creían en su talento. Macarena, con voz firme, mirando a don Isidro: voy a tocar Soleares para un adiós. No importa lo que haya pasado. La música vive dentro de mí, y este concierto va a ser mi declaración. Nadie podrá arrebatármelo.
Don Isidro la miró, impresionado por su resiliencia. Sabía que Macarena no solo estaba luchando contra los desafíos externos, sino contra su propio miedo, el miedo de no ser suficiente, de no cumplir con las expectativas. Pero allí estaba ella, más fuerte que nunca, decidida a seguir adelante. Escena en el Auditorio Manuel de Falla. El día del evento se acercaba rápidamente y los preparativos se intensificaron. El Auditorio Manuel de Falla estaba siendo preparado para recibir a cientos de invitados. Los técnicos ajustaban el escenario, los focos iluminaban la sala de ensayo, y la tensión era palpable. El piano de cola, que Macarena había soñado con tocar, ya estaba en su lugar, resplandeciente bajo las luces. Macarena, sin embargo, no podía dejar de pensar en la partitura perdida. Cada vez que se sentaba frente al piano, sentía la ausencia de Soleares para un adiós como un vacío profundo en su corazón. Aunque lo intentaba, la incertidumbre la seguía. ¿Podría tocarla de memoria con la misma precisión y emoción que la primera vez? ¿Sería suficiente? Don Isidro, al ver la angustia en su rostro durante los ensayos, se acercó a ella, poniendo una mano en su hombro con un gesto de apoyo. Don Isidro, con voz suave, no te preocupes por la partitura, Macarena. Lo que importa no está en el papel, está en ti. Tú eres la música, no lo que los demás ven. Hazlo a tu manera, con lo que tienes, y será perfecto. Macarena lo miró, buscando consuelo en sus palabras. Sabía que él tenía razón, pero el miedo aún la acechaba. Sin embargo, estaba decidida a seguir adelante. No podía dejar que el miedo la derrotara. Este era su momento, y no lo desperdiciaría. Escena en la noche antes del concierto, en la mansión Montero. Esa noche, mientras se preparaba para el concierto, Macarena se sentó sola en la sala de música de la mansión Montero, con el piano a su alcance. La soledad de la habitación le dio un respiro, un momento para sí misma antes de enfrentarse al mundo. Pensó en su padre, en cómo había dedicado su vida al flamenco, en cómo ella había combinado su amor por el piano y su herencia cultural. Sabía que todo lo que había hecho hasta ahora, todo lo que había pasado, la había llevado a este punto. Y si algo había aprendido, era que la música siempre encontraba su camino, incluso en los momentos más oscuros. Con una última respiración profunda, Macarena se levantó del banco de piano, lista para el día siguiente. Mañana sería el gran día. El escenario estaba preparado. La sala estaba lista. Solo quedaba una cosa por hacer: ser ella misma. El gran día se acerca. ¿Crees que podrán superar todos los obstáculos? Síguenos y comparte este video para saber qué pasará. El Auditorio Manuel de Falla estaba completamente lleno. La atmósfera vibraba de expectación, y las luces del teatro iluminaban el escenario de una manera casi mágica, como si todo el lugar estuviera esperando el milagro que estaba a punto de ocurrir. Las entradas se agotaron rápidamente, y la lista de espera creció a medida que el evento se acercaba. Era un espectáculo que no solo atraía a amantes de la música, sino curiosos, a periodistas, a críticos, a todos aquellos que querían ver a la famosa limpiadora convertida en pianista estrella. El sonido de los murmullos y las conversaciones flotaba en el aire, pero se desvaneció cuando las luces comenzaron a atenuarse. La música estaba a punto de comenzar. En los pasillos, entre bastidores, Macarena respiraba profundamente. El sonido de las conversaciones se desvaneció cuando se encontraba sola en la oscuridad del camerino. Estaba en silencio, buscando una sensación de paz antes de enfrentarse al mundo. En su mente, los recuerdos de su infancia, su lucha por superar las adversidades y la partida de su padre, todo se entrelazaba mientras se preparaba para entrar al escenario. El piano de cola, resplandeciente bajo las luces del auditorio, estaba esperando por ella. Era su momento. Sin embargo, una sombra de incertidumbre seguía flotando sobre su cabeza. La partitura que había perdido, el temor de no estar a la altura, de olvidar las notas, de decepcionarlos. Don Isidro la encontró en el camerino, y al verla tan quieta, tan pensativa, supo que los nervios la estaban dominando. Se acercó con una calma que solo él sabía transmitir, a pesar de la tormenta interna que también lo consumía. Sabía que este era un momento crucial, tanto para Macarena como para él. A pesar de todos los obstáculos, de las dudas y los rumores, no podía dejarla sola en este viaje. Don Isidro, con una sonrisa suave, colocándose junto a ella. Es hora. Todo está listo. El auditorio está esperando. Macarena, tú eres la razón por la que todos están aquí. No hay nada que temer. Macarena lo miró,
y por un momento sus ojos reflejaron la vulnerabilidad que había intentado ocultar todo el tiempo. Pero algo en las palabras de don Isidro la tranquilizó. Sabía que, a pesar de todo lo que había enfrentado, él siempre estaría allí, apoyándola, creyendo en ella cuando otros dudaban. Macarena, con una leve sonrisa, respirando profundamente. Tengo miedo, don Isidro. Miedo de no estar a la altura, de olvidar las notas, de decepcionarlos. Don Isidro, mirándola fijamente a los ojos. El miedo es natural, Macarena. Pero ¿sabes algo? Los mejores músicos son aquellos que enfrentan su miedo y lo convierten en arte. Tienes algo dentro de ti que no puedes esconder, algo que ni los rumores ni el robo pueden arrebatarte. La música no necesita perfección, solo autenticidad. Y tú eres auténtica. Macarena asintió, con el corazón latiendo con fuerza. Era cierto, la música era su refugio, y ahora, ese refugio debía ser también su fortaleza. Finalmente, el momento llegó. La puerta del camerino se abrió y, al salir, Macarena se encontró frente a la oscuridad del auditorio, iluminada solo por los reflejos de las luces del escenario. Al caminar hacia el piano, un murmullo recorrió la sala. El público ya estaba allí, expectante, observándola con una mezcla de curiosidad y juicio. La mirada de cada persona parecía fija en ella, pero, al mismo tiempo, Macarena podía sentir como todo el peso del momento se desvanecía a medida que sus pies tocaban el suelo del escenario. Este era su lugar, su tiempo, y nadie podría arrebatárselo. Con una última respiración profunda, Macarena se sentó al piano. El silencio de la sala fue absoluto, tan profundo que parecía que el mundo se había detenido. Entonces, con sus dedos sobre las teclas, comenzó a tocar. Al principio, la música fue suave, casi temblorosa, pero conforme avanzaba, algo cambió en su interior. Cada nota parecía resonar con una fuerza renovada, como si hubiera dejado ir todas las dudas y el miedo. Soleares para un adiós, su pieza más importante, empezó a fluir de sus dedos. La pieza que había compuesto con tanto amor y dedicación, la que había perdido, la que creía perdida para siempre, cobraba vida en sus manos. El público, hipnotizado, no podía apartar la mirada. Macarena tocaba con una pasión que no solo era visible en su rostro, sino que llenaba cada rincón del auditorio. Las emociones que había guardado durante tanto tiempo, sus luchas, sus miedos, su amor por la música, todo eso se reflejaba en cada acorde, en cada pausa, en cada respiración entre las notas. Desde las sombras, don Isidro observaba a Macarena tocar. Su corazón latía con fuerza, no solo por la música, sino por el alma que veía desplegarse ante él. Todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado, había llevado a este momento. La mujer que había entrado en su vida como una limpiadora ahora era una artista, una pianista cuya música tocaba los corazones de todos los presentes. Cuando Macarena terminó, la sala permaneció en un silencio absoluto. Por unos segundos, no hubo ni un solo sonido. Y luego, como una explosión, el auditorio estalló en aplausos. La ovación fue ensordecedora. No era solo el talento lo que estaban aplaudiendo, era la valentía, la autenticidad, la superación de todas las adversidades que ella había enfrentado. Macarena se levantó lentamente del piano, su rostro iluminado por una sonrisa que reflejaba la paz que tanto había buscado. Hizo una ligera reverencia, y luego, con la misma dignidad que había mostrado durante todo el proceso, se retiró del escenario. La ovación del público seguía resonando en el aire, pero la calma momentánea que Macarena sentía sobre el escenario se desvaneció cuando escuchó el murmullo creciente entre los asistentes. En la fila del frente, Javier Lerma, un reconocido pianista y excompañero de Macarena en el conservatorio, se levantó con un maletín en las manos. Todos los ojos se volvieron hacia él, y el sonido de los aplausos comenzó a desvanecerse, reemplazado por el murmullo curioso del público. Macarena sintió un escalofrío recorrer su espalda. No sabía qué estaba sucediendo, pero algo le decía que no era algo bueno. Sin previo aviso, Lerma se dirigió al escenario, cruzando el pasillo con una actitud desafiante, y se detuvo cerca del piano donde Macarena había tocado. La tensión en la sala aumentó a medida que todos los asistentes se preparaban para escuchar lo que estaba a punto de suceder. Javier Lerma, con voz fuerte y clara, alzando el maletín. Señoras y señores, creo que es importante aclarar un malentendido que ha circulado por la ciudad. Esta mujer, a la que todos aplauden como una gran artista,
Está aquí no por su talento, sino por un robo descarado de mi obra. El auditorio se sumió en un silencio absoluto. Macarena, de pie junto al piano, lo miró confundida, sin entender de inmediato lo que estaba sucediendo. Don Isidro, que estaba en la parte posterior, vio cómo Lerma sacaba unos papeles de su maletín y los levantaba hacia el público. Javier Lerma, con una sonrisa cruel. Aquí tengo pruebas irrefutables de que Macarena Salas no compuso soleares para un adiós. Esta partitura, que ella ha estado presentando como suya, contiene fragmentos exactos de mi propia obra, El canto del olvido, la cual le había mostrado hace años en el conservatorio. Ella la copió descaradamente y ahora pretende hacerse pasar por una compositora. La sala se llenó de murmullos de incredulidad. Macarena sintió como su corazón se detenía por un segundo. Las acusaciones eran devastadoras. Lerma no solo había sembrado la duda, sino que, al parecer, tenía pruebas en su poder. ¿Cómo había llegado a poseer esas partituras? ¿Qué intención tenía al arruinar lo que ella había logrado con tanto esfuerzo? El pánico la invadió, pero algo dentro de ella también despertó, el mismo coraje que la había impulsado a no rendirse hasta ahora. Macarena, con voz firme, a pesar de la confusión. Eso es mentira, Javier. Es una falacia. Nunca he copiado nada. Soleares para un adiós es mía. Todo lo que toqué anoche, todo lo que he vivido, es mío. El auditorio parecía dividido. Algunos dudaban, otros no sabían qué pensar. Don Isidro, al ver la desesperación en los ojos de Macarena, se levantó rápidamente y se acercó a ella. Don Isidro, en voz alta, mirando a Lerma. Esto es un ataque vil. No permitiré que pongas en duda el trabajo de Macarena. No hay ningún plagio aquí. Todo lo que ella ha logrado es fruto de su talento, no de la mentira que tú estás promoviendo. Sin embargo, los murmullos del público seguían. El daño estaba hecho. Lerma había sembrado una semilla de duda, y el ruido mediático que lo acompañaba estaba comenzando a hacer mella. Javier Lerma, con desdén, mirando a don Isidro. ¿De verdad, don Isidro? ¿Cree usted que puede protegerla de la verdad? Estas pruebas están aquí, y son irrefutables. No pueden ignorarlas. La carrera de Macarena Salas no es más que una farsa. Macarena sentía la presión sobre sus hombros, pero cuando miró a don Isidro, vio la mirada de confianza en él, el apoyo que tanto necesitaba en ese momento. Macarena, con determinación, mirando a Lerma y luego al público. No necesito sus pruebas ni su veneno, Javier. La música es lo único que necesito. Mi talento no se mide en papeles. Se mide en lo que siento, en lo que toco. No me importa lo que digas. Esta pieza es mía y nada va a cambiar eso. En ese momento, Macarena se acercó al piano y, con un movimiento rápido, comenzó a tocar una vez más soleares para un adiós, sin mirar atrás. Sus dedos se deslizaron por las teclas con una claridad y fuerza que sorprendió a todos en la sala. La música se convirtió en su única defensa, un grito silencioso de autenticidad que desbordaba la sala. Cada nota era un desafío a los rumores, a las acusaciones, a los miedos. Mientras tocaba, Macarena cerró los ojos y se sumergió completamente en la melodía, como si cada acorde fuera una respuesta a las mentiras de Lerma, como si cada nota fuera una afirmación de su verdad. A medida que la música llenaba el auditorio, el ambiente cambiaba. El público dejó de murmurar y comenzó a sentir lo que Macarena estaba transmitiendo. La emoción que brotaba de sus manos era tan genuina que nada podría desmentirlo. Don Isidro observaba desde el costado del escenario, su rostro lleno de orgullo. Sabía que Macarena estaba demostrando algo mucho más grande que una simple pieza musical. Estaba demostrando su verdad. Cuando Macarena terminó, el auditorio estalló en aplausos, pero esta vez era diferente. Los aplausos no eran solo por la música, eran por la valentía, por la autenticidad, por la determinación de seguir adelante a pesar de los ataques. Macarena se levantó del piano, su rostro iluminado por la luz cálida del auditorio. Y aunque los murmullos sobre las acusaciones aún rondaban la sala, ella ya había demostrado que no importaba lo que dijeran. La música hablaba por ella, y nadie podía robarle eso. Este es el momento más tenso. ¿Cómo lo resolverán? No te lo puedes perder. Comparte este video y mantente al tanto de todo lo que sucede. El auditorio aún retumbaba con los ecos de la ovación, pero Macarena sabía que el verdadero desafío no había hecho más que comenzar. A pesar de la impresionante interpretación de Soleares para un adiós, las palabras de Javier Lerma seguían flotando en el aire como una sombra que no la dejaba respirar.
Las acusaciones, las pruebas falsas, todo seguía pesando sobre ella. Pero algo dentro de Macarena se encendió, un fuego que la impulsaba a no rendirse, a luchar por lo que era suyo. Esta noche no solo se jugaba su futuro como pianista, sino su derecho a ser vista y escuchada por lo que realmente era. Una artista, no una víctima. Macarena, con voz clara y firme, enfrentando al público. Sé que algunos de ustedes tienen dudas. Sé que lo que he hecho esta noche no ha sido solo una interpretación, sino un acto de resistencia contra la mentira, contra la injusticia y contra aquellos que intentan robarnos nuestra voz. Mi música no se puede falsear, no se puede plagiar. Soleares para una diosa es mi alma, mi historia. No soy una impostora, soy una mujer que lucha por lo que ama. Las palabras de Macarena resonaron con fuerza en cada rincón del auditorio. El público, que había estado dividido por los rumores y las acusaciones, ahora se encontraba unido en una ovación de apoyo. Incluso algunos de los periodistas que antes habían atacado su carrera se sentían conmovidos por la sinceridad que emanaba de ella. Don Isidro, desde el costado del escenario, observaba con orgullo el coraje de Macarena. Nunca había tenido dudas sobre su talento, pero ver cómo se enfrentaba a la adversidad con tal firmeza le recordó lo valiosa que era. Era su momento, y él sabía que ella iba a triunfar, sin importar lo que sucediera. Macarena, con determinación, mirando a Lerma directamente. Javier, lo que intentas hacer no me va a detener. No me importa lo que tú digas ni las pruebas que presentes, porque yo sé lo que soy, y esta música es mía. No necesito defenderme, porque mi arte lo dice todo. Javier Lerma, visiblemente molesto por la respuesta de Macarena, trató de hablar, pero las palabras se le quedaron atragantadas. La fuerza de su presencia, el poder de su música, lo habían dejado sin argumentos. Sabía que la batalla había terminado, pero su orgullo herido no lo dejaba rendirse tan fácilmente. Macarena, sin apartar la mirada de Lerma, continuó hablando, cada palabra llena de convicción. Este no es solo mi momento. Es el momento de todos los que alguna vez fueron callados, ninguneados, escondidos. La música no se define por el reconocimiento, sino por lo que somos cuando tocamos. Y hoy les demuestro que la música puede más que cualquier acusación. Don Isidro, con una mirada de aprobación y respeto, observaba a Macarena desde las sombras. Su rostro estaba lleno de una emoción que nunca antes había mostrado. El amor que sentía por la música, por su bodega, por su legado, ahora se fusionaba con el orgullo de ver a Macarena reclamar lo que le pertenecía, su voz, su arte, su lugar en el mundo. Macarena, con una sonrisa, concluyendo su discurso. Mi música es mi respuesta, y no necesito más. Con estas últimas palabras, Macarena volvió a sentarse al piano. El auditorio estaba completamente en silencio, expectante. Ella no tocó Soleares para un adiós otra vez. En su lugar, comenzó una nueva pieza, una que había compuesto esa misma mañana, inspirada en su lucha, en su respuesta a la adversidad. Cada acorde era un grito de libertad, cada nota un testimonio de lo que había superado. El público, cautivado por su valentía, comenzó a aplaudir nuevamente, esta vez con más fuerza. Macarena, sin embargo, permaneció enfocada en el piano, sin mirar a su alrededor. La música era lo único que necesitaba. Don Isidro, desde su lugar en la sombra, sentía que no podía estar más orgulloso de ella. No solo era una artista excepcional, sino una mujer que había encontrado la fuerza para defender su lugar en el mundo, sin importar las dificultades. Macarena tendrá la última palabra. Comparte este video con tus amigos y sigue el canal para saber si logra triunfar. El eco de los aplausos de concierto seguía resonando en la mente de Macarena mientras caminaba fuera del auditorio, rodeada por la calidez del público que, aunque inicialmente escéptico, ahora la aclamaba como una verdadera artista. A pesar de las dudas y los obstáculos que había enfrentado, había logrado demostrar que su música, su pasión y su verdad eran invencibles. El camino había sido difícil, pero ahora, Macarena sentía que el escenario se había transformado en su hogar, un lugar donde podía ser ella misma sin temor a las críticas o las sombras del pasado. El ataque de Javier Lerma, las acusaciones falsas, los rumores que la habían acosado, todo eso quedaba atrás. Macarena había enfrentado cada obstáculo con valentía, y esa valentía la había llevado al éxito. La prensa, que una vez la había descalificado, ahora la veía bajo una luz completamente diferente. Su historia,
La historia de una mujer que luchó por su sueño en medio de la adversidad había cautivado a todos. Después de la batalla legal, la verdad prevaleció. Las pruebas presentadas por Lerma no tenían fundamento, y su intento de desacreditar a Macarena se desmoronó rápidamente. La justicia había hablado, y con ella, el reconocimiento del verdadero talento de Macarena Salas. La música que había compuesto en su juventud, aquella pieza que representaba sus recuerdos más profundos y sus sentimientos más genuinos, ahora se convirtió en su sello personal. Soleares para un adiós no solo era una composición, era su declaración de intenciones, su lucha por el reconocimiento. Macarena, con la firmeza que solo alguien que ha enfrentado lo peor puede tener, decidió que su carrera musical debía despegar de nuevo, con la misma autenticidad que la había acompañado desde el principio. Ya no era la mujer que había sido vista solo como una limpiadora en la mansión de don Isidro. Era una artista, una compositora, una mujer que había superado todo lo que se le había puesto en el camino para llegar hasta aquí. El concierto benéfico, además de ser un éxito rotundo, se convirtió en un trampolín para su carrera. La Fundación para Becas Musicales, en la que don Isidro había invertido tanto esfuerzo y recursos, ganó una visibilidad increíble, y con ella, Macarena se convirtió en un símbolo de lucha, superación y esperanza para muchos jóvenes músicos. Los medios de comunicación, que antes la habían atacado, ahora la invitaban a entrevistas, a eventos, y su música empezaba a sonar en importantes plataformas. Cada vez más personas querían escucharla, conocer su historia y aprender de su increíble viaje. Don Isidro, aunque siempre había creído en Macarena, también sentía el peso de todo lo que había ocurrido. Verla levantarse con más fuerza que nunca, ver cómo su carrera despegaba y cómo la gente reconocía su talento, lo llenaba de una satisfacción indescriptible. No solo había sido un mecenas que creyó en ella, sino que también había sido testigo del nacimiento de una estrella. Macarena ya no era solo la pianista de su bodega, se había convertido en una figura respetada, un ícono de la música en Granada y más allá. Macarena sabía que, aunque el concierto y la batalla mediática eran parte de su historia, aún quedaba mucho por escribir. Su vida, ahora más que nunca, pertenecía a la música. Ya no tenía que defenderse ante los demás ni demostrar nada a nadie. El escenario era suyo, y lo que viniera de allí en adelante sería fruto de su talento, su dedicación y el amor por la música que había sido su refugio desde siempre. Con cada concierto que ofrecía, Macarena sentía que había encontrado su lugar en el mundo, un lugar donde su música no solo la representaba a ella, sino a todos aquellos que alguna vez fueron invisibles. La mujer que había limpiado las mansiones de los ricos ahora estaba en el centro del escenario, y nada ni nadie podría arrebatarle su voz. Macarena ha ganado. ¿Cómo crees que seguirá su historia? Comparte este video y acompáñanos en su viaje hacia el éxito. Después del éxito rotundo del concierto, las vidas de Macarena y don Isidro comenzaron a tomar un rumbo inesperado, uno que iba más allá de la música. Durante todo el proceso, su vínculo había sido forjado en la adversidad, y aunque al principio parecía ser una relación profesional, ahora comenzaba a evolucionar hacia algo más profundo, más personal. El tiempo que compartían entre ensayos, los momentos de apoyo mutuo, las discusiones sobre la música y las palabras de aliento en los momentos más bajos, les permitió conocerse de una manera más íntima. Cada uno había sido un pilar para el otro, pero ahora, después de todo lo que habían enfrentado, se daban cuenta de que había algo más que los unía. Una conexión genuina, un respeto mutuo que había florecido a lo largo del tiempo. Escena en la mansión Montero, en el jardín al atardecer. Una tarde, después de un ensayo, Macarena y don Isidro se encontraron en el jardín de la mansión Montero. La luz del sol se filtraba entre las hojas de los árboles, creando un ambiente tranquilo, casi mágico. Los dos se sentaron en un banco, disfrutando del silencio que los rodeaba, algo que rara vez experimentaban en sus vidas tan llenas de presión y compromisos. Don Isidro, mirando el horizonte, con una sonrisa suave. Nunca imaginé que este momento llegaría. La música nos unió, pero ahora no sé qué esperar. Macarena lo miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Durante tanto tiempo, su relación había sido definida por las circunstancias, el empresario y la limpiadora, el mecenas y la artista. Pero ahora, con todo lo que habían superado, sentía que algo más estaba comenzando a nacer entre ellos. Macarena, con una sonrisa pensativa. Quizás es el comienzo de algo nuevo para los dos. La música ya no es la única fuerza que nos ha unido. Yo nunca te vi como un mecenas o como alguien que tenía todo resuelto. Vi en ti a alguien que,
como yo, también cargaba con sus propias dudas, sus propios miedos. Y esa vulnerabilidad me conectó contigo. Don Isidro la miró, sus ojos reflejando una mezcla de admiración y algo más, algo que no sabía cómo nombrar aún. La vida lo había llevado por un camino de éxito y poder, pero Macarena le había mostrado que había algo más importante: la autenticidad, la conexión humana, el valor de arriesgarse a ser uno mismo. Don Isidro, tomando una pausa, con voz suave: Macarena, en todo este tiempo he aprendido mucho, no solo de música, sino de lo que significa realmente vivir. Lo que te ha pasado, lo que has superado, me ha cambiado más de lo que creí posible. Y ahora, mirando hacia el futuro, me doy cuenta de que no quiero que esto termine. Macarena, al escuchar esas palabras, sintió una mezcla de emociones. Durante tanto tiempo había sido la persona que solo podía ver hacia adelante, hacia el futuro que ella misma construía. Ahora, al estar al lado de don Isidro, se encontraba frente a la posibilidad de algo diferente. No solo un futuro en la música, sino un futuro compartido, uno en el que los dos pudieran crecer juntos. Macarena, con una mirada decidida: no te prometo que todo sea fácil, ni que todo esté resuelto, pero sí te prometo que, si decides caminar a mi lado, será un viaje en el que nunca estarás solo. La música nos unió, pero ahora lo que importa es lo que construimos juntos. El silencio que siguió sus palabras no era incómodo. Al contrario, era una calma que reflejaba la conexión profunda que ahora compartían. Ninguno de los dos tenía respuestas claras sobre qué les depararía el futuro, pero algo en sus corazones les decía que este era el momento de dejar de lado las dudas y empezar a construir algo nuevo. Don Isidro, sonriendo con suavidad: entonces, hagámoslo. Empecemos de nuevo, sin las presiones del pasado, sin miedos, solo con la música y lo que hay entre nosotros. Escena final: Macarena y don Isidro caminando juntos hacia el horizonte. La cámara los siguió mientras caminaban juntos hacia el atardecer, una imagen de dos personas que, aunque marcadas por el pasado, ahora se enfrentaban al futuro con esperanza y determinación. El futuro era incierto, pero con cada paso se acercaban a una vida nueva, una vida compartida, donde la música, la pasión y el amor podían ser los pilares de lo que estaba por venir. ¿Será este el comienzo de una nueva vida para ellos? No te pierdas lo que vendrá. Dale like y comparte este video para seguir el viaje de estos dos personajes. La historia de Macarena y don Isidro no terminó con el concierto benéfico ni con la victoria sobre las mentiras de Javier Lerma. Lo que había comenzado como una colaboración entre el empresario y la pianista se transformó en algo mucho más grande y significativo. Su vida juntos, forjada a través de la música, se convirtió en un viaje de autodescubrimiento, amor y resiliencia. Después de la ovación final en el auditorio, todo parecía haber encajado en su lugar. Pero lo que Macarena y don Isidro entendieron rápidamente era que este éxito no era el final de su historia, sino el principio de una nueva etapa. La música había sido el hilo conductor que los unió, pero lo que más los conectaba ahora era algo más profundo: el amor, el respeto y el compromiso de seguir adelante juntos, sin importar las dificultades que pudieran surgir. Durante los días que siguieron al concierto, ambos decidieron que sus vidas ya no podían ser definidas solo por el pasado. Las presiones sociales, los rumores, e incluso los logros profesionales ya no tenían el mismo peso. Lo que realmente importaba era lo que podían construir juntos desde ese momento, una vida basada en la autenticidad y el apoyo mutuo. El sol brillaba en la terraza donde Macarena y don Isidro se encontraban conversando mientras tomaban un café. El jardín, que antes había sido un espacio solo para el lujo y el estatus, ahora era un reflejo de la paz que ambos habían encontrado. No había cámaras ni presión social. Solo dos personas, disfrutando de la vida, de su compañía y de la música. Nunca imaginé que llegaría aquí, a este punto. Me costó tanto creer que podía ser parte de este mundo, de este lugar. Pero ahora, al mirarnos, veo que todo lo que hemos vivido no es un sueño. Es la realidad que estamos creando juntos. Tienes razón, Macarena. El camino no ha sido fácil, pero cada paso que hemos dado, cada obstáculo que hemos superado, nos ha traído hasta aquí. Y este es solo el comienzo. No sé qué nos depara el futuro, pero estoy listo para vivirlo contigo. Las palabras de don Isidro llenaron de un significado profundo ese instante. La mansión Montero ya no era solo el símbolo de su éxito empresarial. Ahora, era también el refugio donde juntos se construirían nuevos sueños, libres de las sombras del pasado.
Macarena sabía que la música seguiría siendo su refugio, pero lo que ahora realmente sentía era que había encontrado su hogar, no solo en las notas de un piano, sino en la persona que tenía a su lado. Lo que hemos vivido, todo lo que hemos compartido, es algo que me llena de gratitud, pero también me da esperanza. La música siempre será parte de mí, pero lo que quiero ahora es compartirla contigo, no solo en el escenario, sino en la vida. Te prometo que no importa lo que venga, siempre estaré aquí, a tu lado. Y yo siempre estaré contigo, Macarena. El amor, la música, todo lo que hemos vivido, es solo el principio. El verdadero viaje comienza ahora, y quiero que lo hagamos juntos. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores cálidos y dorados. Macarena y don Isidro caminaban juntos hacia el horizonte, cada paso resonando con la promesa de un futuro lleno de posibilidades. Ya no eran la limpiadora y el millonario. Eran dos almas que se habían encontrado en la música y que ahora se enfrentaban al mundo como iguales, con el corazón abierto a lo que vendría. El viaje de Macarena y don Isidro no era solo una historia de éxito personal. Era una historia de amor, de superar las adversidades, de construir una vida auténtica, donde el talento, la pasión y el apoyo mutuo no solo les permitieron alcanzar sus sueños, sino también darles un nuevo significado.